Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, en este día yo tenía el propósito de compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre la manera provista por Dios. Y para ello quiero introducir el tema con una lectura muy breve de la palabra del Señor. Yo espero no alargar mucho la prédica en esta noche. Es una pequeña meditación que quiero compartirles para venir a la estrella especial de esta noche. Es el tiempo de oración. Nuestro hermano Leyman nos va a estar dirigiendo en oración. Que Dios lo bendiga por apoyarnos en el tiempo de estas importantes peticiones. Pero los voy a invitar a que vengamos todos al libro de Isaías en el capítulo 28. Isaías 28, en el verso 21, es un texto que siempre me ha llamado la atención porque por sí solo el texto explica que la manera de Dios es una manera diferente, es una manera extraña. Dice Isaías 28, 21, porque Jehová se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y es que, mis hermanos, Dios tiene una manera particular de hacer las cosas. Y una de las mejores características, cuando usted está delante de un escenario en el cual pareciera que la lógica humana es insuficiente, probablemente Dios está interviniendo a su manera, a su extraña manera, para hacer su obra, su extraña obra, como dice la palabra. Y traigo unos pequeños tipos, unos cuantos ejemplos muy breves para poder, espero en el nombre del Señor, que para poder entrar en una inspiración que los ayude a ustedes a aceptar la manera provista por Dios para nuestras vidas. Los voy a invitar a que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, dándote gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, tu grande misericordia que nos ha sostenido. En esta noche, noche de oración, donde hay unas tremendas necesidades en medio de tu pueblo. Yo quiero pedirte, Señor, que tu misericordia descienda y que tu gracia soberana, Señor. Nosotros solamente queremos proyectar el amor y que tu gracia soberana tome el control, como nos fue enseñado por el profeta, y que tú hagas por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Padre, te necesitamos. Somos insuficientes, no tenemos las respuestas, ni sabemos cómo arreglar estas situaciones tan complejas que tienen las vidas de las personas. Pero contamos con tu gracia. Padre, contamos con tu gracia, con tu favor. Así oramos en esta noche, que tú vivifiques la palabra, la porción de la palabra que va a ser compartida, y que esto se haga, que esto enamore nuestros corazones y podamos enterrar muy profundo en el corazón el consejo que recibamos hoy para ponerlo por obra, para vivirlo, para que dé fruto. Que esto sea una semilla que enterrada en el corazón traiga a manifestación una vida, un mensaje, Padre, un milagro en nosotros. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Entonces, el tema es la manera provista por Dios. Y la pregunta sería, ¿cuál es la manera provista por Dios para Eric? La manera provista por Dios para Leyman, la manera provista por Dios para Verónica, para Andrea, para Gretel, para Laura, para Novali. ¿Cuál sería la manera provista por Dios para Wilmara? Dios tiene una manera y es una manera extraña al entendimiento humano. Dios se ha convertido, este Dios antiguo que creó los cielos y la tierra, este Dios que creó al hombre, se ha convertido en un extraño para su creación. Ha venido a ser un Dios desconocido. Yo por eso pienso que uno de los más hermosos y poderosos mensajes evangelísticos que predicó Pablo es el mensaje que él predicó en Hechos 17, en el Areópago de Atenas, cuando dijo, al Dios no conocido, ese al que ustedes adoran sin conocer, ese es al que yo les presento, al que yo predico. Fue un poderosísimo mensaje para introducir a Jesucristo como una persona desconocida en el mundo. Y qué irónico decir, hermanos, qué irónico es decir que hoy en día Jesucristo
nuestro Señor de gloria, que es Dios hecho carne, es aún más desconocido que en los tiempos en que Pablo predicó su mensaje allá en el Areópago, en Atenas. No, hermano Eric, usted se equivoca. El Señor Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo es conocido por toda la humanidad, incluso por las otras religiones. Todo el mundo lo conoce. No le conoce. Piensa que le conoce, pero no le conoce. Y al final de cuentas, lo más importante es conocerle a Él. No en vano dice la palabra de Dios en Mateo 7. Aquí estoy por la libre, todavía no estoy entrando en mi tema, sino que estoy preparando el terreno. Pero no en vano dice la palabra de Dios en Mateo 7, cuando habla de por sus frutos los conoceréis, dice que en aquel día dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello, e hicimos milagros, hicimos maravillas. Y la respuesta que les dará el Señor es, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Él literalmente les va a decir, no los conozco, nunca moré en vuestros corazones, mi palabra no halló cabida en vosotros, no os conocí. Y el tema es conocerle a Él, hermanos. El gran tema es, voy tranquilo a la muerte, voy tranquilo a mi destino eterno, porque le he conocido, no en una religión, no en una historia que me contaron, le he conocido en el poder de su gloriosa resurrección. He comprobado con mi propio corazón que Él está vivo, que Él resucitó. Lo he comprobado con mi vida. Ve, entonces, Pablo predicó una tremenda verdad en aquel día en el Areópago. Él dijo, al Dios conocido, este que ustedes adoran sin conocer, a este Dios, es el que os presento, el que os predico. Y hoy Eric Chacón tiene un reto todavía más grande, hermano, más grande que el de San Pablo, más grande, porque hoy la humanidad piensa que le ha conocido por medio de doctrinas religiosas, credos religiosos, formas religiosas, pero no se le conoce de esa forma. Estaba compartiéndole hace unos días a mi hija mayor. He estado estudiando mucho y orando para que Dios me guíe sobre cuál sería la forma de continuar y ampliar la obra misionera, ¿verdad? Y he estado orando, esperando que el Señor me muestre cosas. Y he estado con la mente abierta, tratando de abrir mi corazón. Y fíjense que me llamó mucho la atención. Me leí un documento como de 20 páginas, que es una encuesta que la Universidad Nacional de Costa Rica, por medio del Centro de Estudios Sociales, hizo una encuesta en el 2018 sobre en qué cree el costarricense, qué es lo que cree el costarricense. Y me llamó la atención tremendamente y creo que es tiempo para que el mensaje de la hora avance y se dé a conocer. Es hora de difundir el mensaje de la hora en Costa Rica. Creo que el frente de batalla es Costa Rica, sinceramente se los digo. Escúchenme, yo creo con todo mi corazón que el frente de batalla en el evangelismo debe ser Costa Rica. Me sorprendió mucho a la hora de analizar. Vi resultados de hace 20 años que decían que hace 20 años el 77% de la población costarricense era católica y comparado con el 2018 había descendido a un 52%. De hecho, el artículo decía que la religión católica estaba a punto de dejar de ser la mayoría para convertirse en la minoría más grande. Estaba a un pelito de convertirse en la minoría más grande por la tendencia que estaba llevando. Tal vez esa progresión en este momento ya se cumplió, tal vez ya es la minoría más grande, que no es lo mismo que ser la mayoría. Ahí cambia la cosa. Pero entonces, ¿qué pasó con esos números que cayeron del 77 al 52? Me llamó tremendamente la atención que hace 20 años aproximadamente un 11% del, del costarricense, de la ciudadanía costarricense, era creyente de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante. Y entonces uno pensaría, yo esperaba ver que ese 25% que perdió la iglesia católica se compensó del otro lado en la iglesia protestante, y no fue así. Solamente un 15% se movió, pasó de un 11 a un 16,5. Algo que sí creció es que de 20 años para acá, un 17% de la población costarricense se confiesa creer en Dios, pero no está ni con la iglesia protestante ni con la iglesia católica.
qué interesante es entender que hay todo un pueblo allá afuera que no se siente satisfecho, ni lleno, ni guiado, ni por la iglesia protestante, ni por la iglesia católica. Debe haber algo más, piensan ellos. Debe haber algo más, y lo hay, porque para eso Dios envió un mensaje para salir de todo sistema religioso a una verdad de ese tiempo del fin. Les comparto estas cosas porque han venido a mi mente, pero hoy predicar a Jesucristo, hoy no se trata del Dios desconocido, hoy se trata del Dios malentendido, del Dios que creo conocer, pero verdaderamente no le conozco, porque lo he conocido con filtros y fórmulas religiosas. Qué tremendo es eso. Bueno, Dios tiene una manera, y esa manera es una extraña manera, dice la palabra, su extraña obra, su extraña operación, dice Isaías 28. Veamos, por ejemplo, un ejemplo que me gusta es el ejemplo de Moisés. En Éxodo capítulo 4, en el verso 21, del 21 al 25 encontramos una lectura donde nos damos cuenta de que Moisés fue llamado, pero encontramos en el hilo conductor que lleva el texto, se nos despierta una duda. Se los voy a leer para que ustedes escuchen esto. Dice la palabra: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, porque yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. El verso 24 dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Antes de leer el verso 25, establezco la duda. ¿Cómo el Dios que llama a Moisés para ir a libertar a Israel del yugo de esclavitud de Egipto se lo encuentra en el camino para matarlo? El Dios que lo envía le sale al encuentro para matarlo. La mente humana considera esto contradictorio. ¿Para qué me llama si me va a matar en el camino? Es lo que la mente humana dice. Luego vemos en el verso 25 que dice: entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Como antecedentes debemos decir que Moisés, siendo más joven, como de 40 años, había intentado a su propia manera libertar a Israel y terminó matando a un egipcio y convirtiéndose en un fugitivo de la justicia, huyendo al desierto. Así que la manera del hombre, lo mejor que la manera del hombre puede conseguir es un egipcio muerto. No alcanza nada con eso. Ese es el potencial humano. Como otras veces he dicho, cuando Isaías siguió el liderazgo del rey, del joven rey que él amaba, de Usías, cuando él lo siguió, lo mejor que pudo alcanzar ese liderazgo fue un hombre inmundo de labios. Pero bastó un momento en la presencia del Señor para que el serafín viniera y quemara con el fuego del altar los labios de Isaías y convertirlo en un hombre apto para la comisión que iba a recibir. Tiene que ser a la manera de Dios, no a la manera del hombre. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Bueno, Moisés intentó liberar a su manera y terminó huyendo. Y cuando Dios lo llama, Moisés le presenta 6 excusas. Y a pesar de las excusas que le da a Dios, Dios no se desdice de su llamamiento. Él le dice: yo te escogí a ti, yo te llamé a ti, tú vas a ir, Moisés. Con esta vara tú harás mis milagros, mis maravillas. Dios lo llama y luego lo encuentra en el camino para matarlo. ¿Por qué? Cuando vemos lo que ocurre en el verso 25 entendemos que Moisés había descuidado el orden en su propia casa. Oigan, ministros, oigan quienes predican la palabra, el juicio comienza en casa. El juicio comienza en casa. Así que Moisés ni siquiera había circuncidado conforme al pacto de Abraham, ni siquiera lo había circuncidado su propio hijo, pero iba a libertar a todo el mundo.
Muchas veces los predicadores queremos ir a salvar a todo el mundo cuando no podemos ni siquiera hacer el altar familiar en casa o sentarnos a hablar con nuestros hijos o aconsejar a nuestra esposa. Es una seria advertencia de que la manera de Dios debe ser cumplida. La extraña manera de Dios debe ser cumplida. Ese es un ejemplo que me recuerda también. ¿Recuerdan ustedes a David? David, él tenía un buen propósito. El arca del pacto estuvo en manos de los filisteos por no sé cuánto tiempo, y los filisteos ya estaban hartos del arca del pacto porque solo problemas les daba. La metieron al templo de su dios Dagón y él le cortó las manos y los pies. Cada vez que llegaban en la mañana tenían temor de lo que el arca del pacto había hecho y se la devolvieron al pueblo de Israel. Y ahora que la tienen, David en la emoción, y mucho cuidado con ser creyentes emocionales, en la emoción. Y vean, yo no tengo nada, yo creo en llorar, yo creo en saltar, yo creo en aplaudir, yo creo en gozarme, yo creo en danzar en la iglesia, yo creo en todo eso. Pero yo no, lo que no creo es en hacer algo en contra de la voluntad de Dios, impulsado por la emoción. Cuidado con eso. David vino y mandó, dice que mandó un bello carro, una carreta nueva, vamos a decirlo en esta forma, unos bueyes 0 kilómetros, ¿verdad? Sacados de la agencia, ¿verdad? Y último modelo, y pusieron ahí el arca e hicieron de eso un espectáculo, y 2 buenos hombres la estaban custodiando, y cuando llegaron a una parte donde el camino era malo, la carreta se tambaleó y iba a caer el arca del pacto, y un hombre inocente con una buena intención extendió su mano, que era Usa. Usa extendió su mano para sostener el arca, y Dios lo mató. Y la gente no podía entender cómo Dios mata a un buen hombre que está tratando de hacer un servicio. Está tratando de hacer un servicio sin ser la voluntad de Dios. Hay un mensaje que el profeta predicó con ese nombre: tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Y este buen hombre murió porque Dios se encendió en ira, porque Dios había dictaminado que había una manera de transportar el arca del pacto. Meses después, él la dejó allí en la era de Onán, y Dios bendijo a Onán por tener el arca en su casa, en su territorio. Y qué bendición es cuando el arca del pacto puede estar en tu casa, mi hermano. Gózate por eso, pero tienes que servirle con temor y temblor, con cuidado. Onán fue prosperado y fue bendecido tremendamente. Y esa noticia le trajo alegría a los oídos de David. Qué bendición que Dios está bendiciendo a Onán porque está cuidando del arca del pacto. Pero cuando él habla con quienes conocen de los mandamientos de Moisés, se da cuenta de que Dios había dictaminado que es en los hombros de los levitas que el arca del pacto tenía que moverse. Se da cuenta, Dios tiene su manera de hacer las cosas. Y nosotros, la cosa más importante que podemos hacer es abrir nuestro corazón y ser perceptivos para captar la manera que Dios tiene. Algunas veces es una cosita tan simple y tan pequeña, pero que abre un cuadro maravilloso cuando es hecho de esa forma. Les tengo un testimonio que a la hermana Wilmara, yo sé que se va a sonreír cuando lo cuente. Cuando estábamos construyendo ese templo, hicimos un acto inaugural, aquí nada más con los hermanos, estábamos todos sucios de batir barro, de mover materiales, y recuerdo que agarramos una roca en la que yo puse una cita bíblica, y fue como una roca de fundamento, la pusimos como la roca de fundamento para dedicar lo que íbamos a hacer, el inicio de la construcción. Y lo hicimos en esta zona de la plataforma. Y cuando contratamos a otro señor, un familiar, un hermano de la iglesia, para que viniera y hiciera unos trabajitos, él lo estaba haciendo muy bien, pero en el camino, a la hora de mover cierto terreno, se encontró con la roca y la agarró y la botó por allá. Y nuestra hermana Wilmara, nuestra querida hermana Wilmara, llegó y me dijo: hermano Eric, viera lo que me di cuenta, ese hombre tomó la roca de fundamento y la tiró por allá. Y yo levanté mis brazos y dije: bendito el nombre del Señor. Y la hermana Wilmara dijo: hermano Eric está como loco, ¿cómo va a decir bendito el nombre del Señor si le estoy diciendo que ese hombre hizo esa barbaridad? Pero yo no estaba viendo eso, yo estaba viendo la palabra, porque la palabra de Dios dice: la roca que los edificadores desecharon
ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y yo me estaba gozando. Y yo tomé la roca y fui donde el edificador, el hombre que estaba trabajando, y le expliqué así, así. Ay, don Eric, qué pena, vamos a arreglar esto. No se preocupe, le dije yo. Pero en mi corazón yo le dije, hermana Wilmar, esto tenía que pasar para que cuadre con la palabra, le dije yo. Hay una manera. Y Dios hace cosas muchas veces que a los ojos humanos resultan hasta absurdas, pero cuando usted las logra ver por medio de los binoculares de la palabra de Dios, usted se da cuenta de que tenían que ser de esa forma. La manera provista por Dios. Hablemos un poco de San Pablo. Si usted va conmigo al libro de Hechos, vamos a hacer dos lecturas del libro de Hechos. Una en Hechos 13 y otra en Hechos 16. En Hechos 13 dice la palabra del Señor, del verso 1 al verso 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Vean, les voy a decir algo. Para ustedes estudiosos de la palabra y que les gusta compartir con otras personas el mensaje, cuando ustedes testifiquen sobre el hermano Branham como un profeta, una de los reclamos típicos que la gente hace es, un momento, hermano, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Ellos citan las palabras de Jesús en uno de los evangelios, porque Jesús dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero no quiere decir que ya no iba a haber más profetas. La ley es hablada por los hebreos, la llaman la Torá. Y los profetas, los libros de los profetas es llamado Nabiín, es como lo llaman. Y la suma de la obra, la obra que suma la ley, la Torá y los profetas, Nabiín, es conocida como Tehilim. Es la reunión de esas dos obras. Eso es lo que están mencionando ellos, que ese tratado, que eso se reunió y se compiló y hasta ahí llegó. La ley y los profetas fueron hasta Juan, ¿correcto? Eso está perfectamente bien. Pero cuando usted lee ahí en Hechos 13, va a encontrar, como lo estamos viendo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y esto es después de Juan el Bautista. Habían profetas, ¿se da cuenta? Así que no deberíamos, y también Efesios 4:11 dice que Dios estableció a unos, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Siguen habiendo profetas. Algunos son profetas menores y nosotros que hemos recibido el mensaje del tiempo y del fin, hemos recibido el mensaje de un profeta dispensacional, algo parecido a un profeta mayor, un profeta que vino para para consumar el misterio de Dios. Ahora, dice que habían profetas y maestros y empieza a citar Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Este Saulo es el apóstol San Pablo. Dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, dice el verso 3, les impusieron las manos y los despidieron. Así que entendemos que Dios llamó a Bernabé y a Saulo para ir a llevar el evangelio. Ahora, cambie de página y vaya a Hechos 16:6. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¡Ah, caray! El Espíritu Santo que los mandó a predicar, no los deja hablar y no los deja ir. ¿Qué les parece a ustedes? Es porque la manera de Dios es extraña para el hombre. Sigue diciendo el verso. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, dice, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hermanos, primero vemos que Dios envía a Pablo y luego no le permite hablar la palabra.
¿Se dan cuenta ustedes? ¿Pareciera esto contradictorio? Sí, parece contradictorio, pero en realidad no lo es. Cuando usted se mete, se da cuenta de que Dios tiene una puerta, Dios tiene una manera. Dice el profeta que el mensaje entró por Macedonia y luego todos aquellos lugares donde el Espíritu Santo no le permitió hablar ni le permitió visitar, dice que todos esos lugares recibieron el Evangelio, pero la puerta era Macedonia. Tenían que entrar por la puerta que había sido predestinada para llevar el mensaje. Dios sabe lo que está haciendo y nosotros tenemos que confiar en Él. Cuando Pablo obedece al llamamiento macedonio, el profeta dice que todos esos poblados recibieron el Evangelio por medio de Macedonia. Ustedes que predican la palabra y que no saben cómo entrar o cómo visitar a esa persona o cómo llevar el Evangelio a esa familia, esperen un llamamiento macedonio. Esperen que Dios les muestre la forma que Él tiene para testificarla. Dios tiene maneras tan extraordinarias para hacerlo. Vean, por ejemplo, la manera provista de Dios con Jonás. Con Jonás. A mí me llama mucho la atención el testimonio de Jonás. Voy a leerles un solo verso de la historia de Jonás y de ahí desarrollo el pensamiento que quiero compartirles. Jonás 2:10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Nosotros ya conocemos la historia. El gran pez se tragó a Jonás en medio de una tormenta porque Jonás, en desobediencia al mandamiento de Dios, en vez de ir a Nínive a pregonar el juicio, compró un tiquete al otro extremo, tomó el tiquete para Tarsis. Quiero contarles algo sobre Tarsis. En lo que estaba meditando sobre esto, hay estudiosos que comparan, sabemos que en la historia había un Tarsis en el extremo más occidental de Europa, que es España, continentalmente hablando. Tarsis está en España. Así que normalmente consideramos que Tarsis significa que Dios lo mandó a un extremo y él se fue exactamente al otro extremo. Y eso está bien. Otros estudiosos comparan que el Tarsis de Jonás podía ser el mismo Tarsus de Saulo de Tarso. Y hacen esta comparación por una razón. Cuando vemos los tipos nos damos cuenta de que muchas veces los siervos del Señor, cuando queremos desobedecer al llamamiento, cuando nos resistimos, yo personalmente fui un Jonás que durante 7 años me escondía el llamamiento que tenía en mi corazón. Yo sentía que Dios me llamaba y yo me escondía. Y mi pastor, el hermano Mónico, decía que Dios levante hombres y yo bajaba la cabeza y volvía a ver a otro lado y no era conmigo. Muchas veces lo hice hasta que sentí que tenía el corazón roto por desobedecer a Dios. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque, por ejemplo, cuando Saulo de Tarso se pelea con Bernabé en su segundo viaje misionero, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Saulo no, y tienen una disputa no pequeña, dice la palabra, Saulo se va, Bernabé va a Antioquía y Saulo se va para Tarso a trabajar en las tiendas que él hacía y que él vendía. Él era un tendero. Entonces se va a lo que llamamos la operación arroz y frijoles. Usted piensa que eso no le pasa a los siervos. Vea a Pedro. Pedro, después de haber negado a Cristo, después de haberlo negado y todo esto, encontramos que en el último capítulo de San Juan, del Evangelio de San Juan, dice la palabra que Pedro dijo, me voy a pescar. Y su liderazgo produjo un efecto negativo en el resto de los discípulos, porque cuando él dijo, me voy a pescar, los otros discípulos y nosotros nos vamos contigo. Pero Dios no los había llamado a ser pescadores de peces, Dios los había llamado a ser pescadores de hombres. Ese era su llamamiento. Así que cuando Cristo se manifiesta después de aquella noche donde no pescaron nada por segunda vez, y Él les vuelve a hacer el milagro de la pesca milagrosa, y Juan le dice, es el Señor, no importa que no se parezca a Él, pero Él es el Señor porque nos está haciendo el mismo milagro. Pedro, sin siquiera vestirse, se lanza al agua y cruza a nado la orilla para ver a su maestro. Y Cristo lo restaura preguntándole 3 veces si lo ama. ¿Me amas, Pedro? Si me amas, cuida mis ovejas, cuida mis corderos. Así que, pero nos damos cuenta de que, y Pedro es restaurado, pero Pedro, antes de ser restaurado,
también quiso irse a la operación arroz y frijoles. Quiso decir, la verdad es que voy a dejar estas cosas de la palabra y de la prédica y voy a ser como el resto de la gente. Pero Pedro no podía ser como el resto de la gente porque Dios lo había llamado a ministrar la palabra de Dios. Él tenía un llamamiento y Jonás tenía un llamamiento y Jonás estaba evitando su llamamiento. Y en el esfuerzo por desobedecer el llamado de Dios, se ve atrapado en medio de una tormenta. Y él le dice a los marinos, échenme al mar y la tormenta parará, porque él sabía que la tormenta era por causa de él, que estaba en desobediencia. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque no se trata de que Dios dijo, Jonás, te voy a mandar a Nínive, y cuando Jonás agarró hacia Tarsis, Dios dijo, ay, me equivoqué, entonces voy a mandar a otro. No, Dios no se desdice de su llamamiento. Dios tiene una forma de hacer las cosas. Dios ya sabía que Jonás iba para Tarsis. Dios lo sabe todo. A Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos sorprender. Sí lo podemos maravillar con nuestra fe, como lo hizo el centurión. Cuando Cristo, que era guiado por el Espíritu, vio una fe tan grande, dice que se maravilló y dijo, no he hallado una fe tan preciosa en todo Israel. Entonces, usted no puede engañarlo, usted no puede sorprenderlo, pero sí puede maravillarlo con su fe. Eso es algo glorioso que espero que usted tome en su corazón. Diga, Señor, yo quiero que a pesar de que tú sepas qué es lo que voy a hacer, cuando lleguemos a ese momento glorioso, cuando yo escoja creerte, tú te maravilles por la fe que hay en mi corazón. Yo quiero agradarte, yo quiero servirte. Pero vean, Jonás se fue para Tarsis y ya Dios sabía que él iba a ir a Tarsis y ya Dios tenía preparada la tormenta y ya Dios había reservado el pez barco que se lo iba a tragar para llevarlo a Nínive. Todo estaba bajo control. Dios tenía calculado milimétricamente todo lo que tenía que pasar. Resulta que Nínive era adoradora de Dagón, el dios pez, dice el profeta, el dios pez. Así que cuando ese pueblo ve a un hombre salir de la boca de un pez en la costa para venir a traerles un mensaje de juicio, esa gente verdaderamente fue impactada con ese mensaje. Dios tiene una extraña operación, Dios tiene una extraña obra que hacer y Él tiene recursos tan infinitos, tan escondidos de nuestra vista, que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe cómo alcanzar un corazón, Dios sabe cómo conquistar con su verdad, Dios sabe cómo redarguirnos con ella, Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros no le podemos ayudar a Dios, no le vamos a ayudar a Dios. Somos un estorbo en el camino del Señor hasta cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos que abrir el corazón y confiar absolutamente en Él. Dios escoge a un hombre que cuando lo envía a Nínive se va en la dirección opuesta, contrario, en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que ese hombre llegara a Nínive por la boca de ese gran pez para hacer una señal que llamara la atención a toda la población. ¿Y qué es lo que pasó con Nínive? Con temor y temblor. Dice la Biblia en el libro de Jonás que aún al ganado vistieron de cilicio y pusieron en ayuno, todos clamando para que Dios, y Dios cambió. ¿Y saben por qué? Porque la verdad, Jonás no quería ir, porque sabía que si esa gente oía el mensaje y lo creía, Dios podía tener de ellos misericordia. Ahora, hablando como humanos, ¿quién sabe qué cosas los ninivitas habían hecho al pueblo de Israel? ¿Quién sabe qué crueldades y qué barbaridades tal vez la misma familia de Jonás había sufrido por causa de los ninivitas, paganos e incrédulos? Así que posiblemente Jonás decía, está bueno que los juzgue, que los destruya, pero no era la voluntad de Dios. Recuerden que Nínive era una ciudad descrita por Dios en Jonás 4:11, cuando Dios está hablando con Jonás, le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Ni Grecia, el pueblo donde yo vivo, tiene 120,000, aquí viven como 80,000. Dice, 120,000 personas, dice, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vea la misericordia del Señor. Dios vio a Nínive y dijo, esta gente está perdida. Esta gente no sabe lo bueno de lo malo. No distingue su mano derecha
de su mano izquierda. Y la pregunta es, ¿cómo se alcanza a un pueblo así? A un pueblo que, si le podemos presentar el tesoro del evangelio, lo va a rechazar porque no entiende lo que tiene delante de él. Pues Dios toma cuidado de esas cosas y por eso hizo esa extraña operación. Y Jonás, y no fue un Jonás no fue un Jonás frívolo o indiferente. El Jonás que salió de la boca del pez fue un Jonás que supo clamar en el fondo del mar: Señor, si tú me mandas, yo voy a hacer tu voluntad, yo te voy a obedecer. Dios lo llevó al punto de quiebra donde ese corazón tuvo que dejar de resistirse y aceptar la voluntad de Dios. Se los digo yo, que fui un Jonás. Tuvo un punto donde yo tuve que decir: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, ya no lo soporto más. Si no lo hago, me voy a morir. No puedo, tengo que obedecerte. Así que Jonás fue ese hombre, Dios lo llevó a ese extremo y lo hizo salir con esa señal y alcanzó a todo Nínive para que se arrepintiera de lo que estaba haciendo. ¿Se dan cuenta cómo se alcanza un pueblo así? Dios necesita, hermanos, que su novia tenga absoluta confianza en su palabra. Por ejemplo, una de las cosas que he oído en miembros de la novia que aman al Señor, que le sirven, yo los he escuchado decir, citando, ustedes saben que en San Juan 17, Cristo oró que todos sean uno. Y yo he oído gente que me ha dicho, me ha confesado: hermano Eric, yo veo tan difícil que las iglesias, que los hermanos, que los creyentes lleguen a ser uno. Es que ¿cómo va a ser Dios? Yo los he escuchado decir eso. Y desde la lógica humana, desde los argumentos humanos, eso tiene su lugar. Pero la novia de Jesucristo tiene que desechar todo razonamiento humano y aprender a confiar en Dios. Dios dijo que esta novia va a llegar a ser uno. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. No me importa lo que se oponga, no me importa cuán difícil sea, pero vamos a llegar a ser uno en Cristo. Por eso he abrazado en mi vida desde el año pasado esa gloriosa cita donde el profeta ora diciendo que si discernimos el Espíritu y el Espíritu es el correcto, guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Hasta qué? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Eso nos obliga a ser pacientes los unos con los otros, a ser benévolos, a pensar lo mejor y a hablar lo mejor para no traer más paredes de separación. Hay que hacer a un lado el orgullo, pero es que lo que yo digo es verdad. Por muy verdad que sea, si la verdad que usted dice solamente sirve para separar, esa verdad está en un despropósito. La novia tiene que llegar a ser uno en Cristo Jesús. Tenemos que renunciar a nuestro propio yo y cumplir lo que está escrito para nosotros. Como decíamos el domingo, y aquí vengo, conforme en el rollo del libro está escrito de mí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo vamos a alcanzar semejante unidad, semejante cosa? Por ejemplo, a usted le toca creerlo y a Dios le toca realizar el milagro. Como aquella vez dijimos sobre Abraham. Abraham, pero ¿cómo vas a ser padre? Yo no lo sé. Yo no sé cómo va a ser, pero yo le creo a Dios porque Dios cumple lo que promete. Y yo me quedo con lo que Dios dice. Y si Cristo oró, vea, Cristo oró por usted, ¿sabía? Hermanos, ¿cuántos saben que Cristo oró por ustedes? Cristo en San Juan 17 dijo: no solo oro por estos que me diste, sino oro por aquellos que creerán por la palabra que ellos han dicho. Esos somos nosotros que hemos leído el Evangelio. Hemos creído. Cristo oró por mí, Cristo oró por usted. Y oró diciendo: una cosa te pido, Señor, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así que yo creo que vamos a ser uno. Inevitablemente vamos a ser uno y no hay nada que el diablo pueda hacer para evitarlo porque Dios lo habló. Y yo creo que todas las oraciones de Jesús se cumplen. Yo creo que Jesús tiene la fe suficiente para que cada una de sus oraciones se cumpla completa y absolutamente, porque Él es Dios hecho carne. A usted le toca creerlo. Finalmente, Cristo vino. Vea cómo es de extraña la manera del hombre. Cristo vino a entrenar y a enviar a sus discípulos y eran un montón de inadaptados. Algunos de ellos eran subversivos, como Simón el cananista, que era un revolucionario. Otros eran temperamentales, como Pedro.
Otros eran escépticos como Tomás. Pero ellos, por medio de esos hombres, el evangelio recorrió la tierra y ha llegado a nuestras manos. ¿Se equivocó Dios? Ninguno de nosotros hubiera escogido a un Judas, pero Judas tenía un papel que desempeñar. Ninguno de nosotros hubiera escogido a ese temperamental chichoso de Pedro o a ese escéptico de Tomás, hasta no ver, no creer. Ninguno de nosotros hubiera escogido a ese revoltoso de Simón el cananista. No, ninguno. Y él escogió, y me encanta que Cristo lo haya hecho, porque no es por el hombre que es llamado, sino por el que lo ha llamado. Si yo logro algo en este ministerio que Dios me ha dado, no es por Eric Chacón. Eric Chacón es un cero a la izquierda. Eric Chacón no sirve para esto. La carne, me quiero decir, el hombre. Pero es el que llama, el que ha llamado, el que nos da la facultad y el poder para cumplir nuestro ministerio. Es por el que llama, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos también. Así que él llamó a estos inadaptados y los tomó y los preparó y logró su objetivo. Porque la extraña manera de Dios no escoge a los que son capaces, sino que capacita a los que son escogidos. ¿No está feliz usted de ser escogido? Ay, hermano, es que vea, yo no entiendo muchas cosas. No tiene que entenderlas. Es que yo no soy un estudioso que puede hablar de teología o del griego o del hebreo. No tiene que hacerlo. ¿Cuántos de ustedes aman a Jesucristo? Levante su mano si usted ama a Jesucristo. Pues ustedes que aman a Jesucristo, recuerden lo que dice la palabra del Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que están preparadas, reservadas ¿para quiénes? ¿Para los que estudiaron teología? No, para aquellos que le aman. Ámele, ámele más hoy que ayer. Mañana ámele más que hoy. Sírvale con un mejor corazón. Ámele con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Dios tiene preparada grandes revelaciones para el pueblo que le ama. Es lo que necesitamos, amarle más. No se trata de educar la carne o educar la mente. Se trata de llenar el corazón con ese amor divino. Dios no escoge a los capaces, capacita a los escogidos. Así que resumiendo, debemos confiar en la manera provista por Dios. Pero hermano, riñe con toda lógica. Confíe en la manera provista por Dios. Confía absolutamente en Dios. Él no va a fallar. Debemos marchar obedeciendo de todo corazón, no a regañadientes. Ya hablamos el domingo de la obediencia perfecta, ¿verdad que sí? Obediencia perfecta no es lo voy a hacer para no irme al infierno o para que no digan que no lo hice. Eso no es obediencia perfecta. Eso es obediencia mecánica. Pero hice lo que Dios me pidió, pero no lo hizo con el corazón que tenía que hacerlo. Recuerde cuál fue el cargo que Cristo levantó contra los fariseos. Fariseos hipócritas, que por fuera os veis hermosos, pero por dentro estáis llenos de todo hueso de muerto. Era una cosa por fuera y otra por dentro. Integridad, una de las cualidades de la integridad es ser la misma persona adentro y afuera, y en cualquier escenario, en el trabajo, en la casa o en la calle. Somos el mismo. Como decía mi papá, el perico a donde quiera que vaya es verde, no cambia de color. Así que, hermanos, implica que debemos marchar obedeciendo de todo corazón. Vea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Había un leproso. Este hombre era un hombre importante, era un general muy amado por la reina de Etiopía. Este hombre era Naamán el leproso. Y Naamán le fue dicho por una sierva hebrea que trabajaba allá en ese país, le fue dicho que en Israel había un siervo de Dios y Eliseo, que hacía grandes milagros y que él podía sanarle su lepra. Y entonces, por medio del rey de Israel, consiguió una cita con el siervo de Dios y visita a Eliseo, y Eliseo manda a su siervo a decirle, ni siquiera lo recibe. Este hombre pensaba que cuando el siervo de Dios lo recibiera, se iban a sentar a la mesa y que el siervo de Dios iba a poner su mano sobre él y que iba a clamar con lágrimas en los ojos, oh Jehová, ayuda a tu siervo, ayuda al corazón de este buen hombre. Y él tenía montada una gran escena, muy dramática en su mente.
Y cuando llegan, sale a la puerta el empleado, el siervo del siervo de Dios, y le dice que dice el profeta que se bañe 7 veces en el Jordán. Y fue y cerró la puerta. Y él venía con grandes tesoros y no le recibió los tesoros. Y este hombre, que era un hombre, usted sabe que la gente que ocupa puestos de autoridad lamentablemente, empieza a desarrollar cierto orgullito, ¿verdad? Y él se creía una gran persona y dijo, pero ¿qué le pasa a este hombre que ni siquiera me recibió, ni siquiera me habló personalmente? Si allá de donde yo vengo hay ríos más limpios que este, el Ganges y el otro, no recuerdo el otro nombre del río, son más limpios que este Jordán, porque toda la población desechaba sus desechos, ustedes entienden, su basura, sus desechos fecales en el río Jordán, y ese río estaba sucio. Y él decía, si hay cosas mejores allá donde yo vengo, ¿qué necesidad tengo yo de estar hablando con este hombre y haciendo estas cosas que me pide? ¿Cómo me voy a rebajar? Sus siervos le dieron un buen consejo. Fueron más sabios que su amo. Y le dijeron, mira, Señor, si el profeta de Dios te pidiera que hicieras una gran hazaña para la limpieza de tu lepra, ¿no lo harías? Pues claro que lo haría. ¿Cuánto más? Si te pide algo grande, ¿cuánto más si te pide algo tan pequeño como esto? Así que Naamán dijo, pero ¿qué es este absurdo que voy a hacer? ¿Pero qué es esta tontería en la que me tienen enredado? Así que la primera vez él entró al agua y entró a regañadientes. Y muchos obedecen la voluntad de Dios. Bueno, voy a usar esa falda, o voy a dejarme ese pelo tan feo, dicen, o voy a vivir de esta forma, o ya no me voy a juntar con esa gente que cuenta chistes vulgares, o voy a cambiar mi vida en esto. Y empiezan a tener pequeños cambios, pero lo hacen a regañadientes, porque no están verdaderamente convencidos. Están acostumbrados a aquella vieja vida. Y así entró Naamán, a regañadientes al agua. Y cuando entró al agua y salió, nada pasó. Y dijo, estoy perdiendo mi tiempo. Pero ahí estaban los siervos. Vamos, vamos, Señor, otra vez. Y él, más enojado, entra y sale y no pasa nada. Y lo hace la tercera vez y lo hace la cuarta vez. Hay algo que pasa cuando, ustedes saben, nosotros los seres humanos, los niños, los bebés aprenden por imitación. Muchas veces los modos, hasta la forma de hablar. Vaya usted y hable con un niño de la familia, de una de las familias de la iglesia, y usted va a hablar que el niño aprende a hablar como hablan los papás, tiene ciertas características. Aprendemos por imitación y por repetición. Cada vez que hacemos algo más, cada vez que lo hacemos más continuo, se vuelve más perfecto el acto. Dicen que la práctica hace al maestro, dice el refrán. Dicen que un pianista tiene que aplicar 10,000 horas de práctica en el piano para poder alcanzar su reflejo máximo, sus mejores reflejos, lo que llaman la mielinización. La mielina es una sustancia que está en el cuerpo y que hace que sus movimientos sean cada vez más perfectos y entrenados. Entonces, cada vez que este hombre iba al Jordán por segunda, por tercera, por cuarta vez, algo iba avanzando, algo iba cambiando, su actitud iba mejorando y él empezó a generar una expectativa. Él tal vez dijo, bueno, empecé molesto, la primera vez que me metí al agua estaba molesto, pero ya casi termino lo que se me pidió. El siervo de Dios me pidió que lo hiciera 7 veces y lo voy a cumplir, porque el siervo lo dijo, lo voy a cumplir. Se parece mucho a las palabras de Pedro, que sabía que había pescado, que no había logrado pescar nada en toda la noche y dijo, Señor, no hay peces, pero en tu palabra echaré la red. Así Naamán dijo, bueno, el siervo habló, voy a obedecer. Para cuando el hombre llegó esa 7ª vez, ya su corazón había aceptado hacer las cosas a la manera de Dios. Se olvidó de aquel enojo, se olvidó del berrinche y la pataleta que quería hacer y ya lo logró. Esa 7ª vez, él sale como un hombre obediente del agua y al salir obediente sale con una piel limpia como la de un bebé. ¿Por qué? Porque hay un premio en la obediencia, obediencia por revelación, obediencia bajo carácter. Cuando usted sabe que está sacrificando algo, al principio lo hace a regañadientes, pero luego dice, no, yo no quiero que Dios me vea como un rebelde. Yo quiero hacerlo para Él con todo mi corazón, porque yo sinceramente le amo. Si lo voy a hacer,
lo voy a hacer como Dios manda. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer con todo mi corazón. Y ahí Dios lo ve y Dios premia un corazón de esa forma. La manera provista por Dios implica que Dios tiene sus instrumentos, que Dios tiene sus tiempos, sus sazones, y suele ser tan distinta a la manera del hombre. El hombre sin revelación hubiera durado una semana. Israel en una semana hubiera cruzado esos 65 kilómetros de Egipto a la tierra prometida. Pero en el plan de Dios, Él tuvo que vagar 40 años en el desierto para cumplir el proceso, para que hubiera una generación de creyentes que habían aprendido a confiar en Él. Estaban liderados por un Josué y habían aprendido que Dios les ganaba las batallas cuando ellos eran obedientes y cuando ellos lo hacían a la manera de Dios. Toda aquella primera generación pereció en el desierto y se levantó una nueva generación que ya estaba entrenada en obedecer al Señor con lo mejor de su corazón. Y tomó 40 años a la extraña manera de Dios. ¿Con qué termino mi mensaje de esta noche? La palabra del Señor dice en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así, y hoy es noche de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Y eso qué significa? Venga tu reino, venga tu dominio, venga tu gobierno. Hazlo a tu manera, Señor, a tu manera, no a la mía, a tu manera, como te agrada a ti, no como me agrada a mí. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando podemos venir con un corazón de esa forma y decir, Señor, estoy dispuesto a hacerlo a tu manera, a amar a mi enemigo, a poner la otra mejilla, a dejar de justificarme, a dejar de pelear, a hacerlo. Estoy dispuesto a hacerlo como Jesucristo lo hizo. Una gran cantidad de personas que dicen creer en Jesucristo, dicen, pero Cristo lo pudo hacer porque Él era Dios hecho carne, yo no. El cuerpo de Cristo no tenía ninguna capacidad especial. La Biblia dice que Él fue probado en todo, tentado en todo. Él no tenía superpoderes para evitar la tentación. No, Él tuvo un cuerpo como el suyo y como el mío, hermano. Él fue probado exactamente como nosotros lo somos. Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra. Él se rindió totalmente al Padre. Ojalá que usted y yo lo podamos hacer de la misma manera. Ojalá que usted y yo podamos escoger en un espíritu de perfecta obediencia el aceptar la manera provista por Dios. Por rara que sea, por extraña. Y qué raro que hace las cosas Dios. Sí, así lo dijo Él en el libro de Isaías. Y lo vuelvo a leer para terminar esta prédica. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Con lo mejor de mi corazón, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Espero que piensen en estas palabras y que no resistan la obra que Dios hace en nuestras vidas. Porque cuando aquel hombre religioso estaba haciéndolo, Saulo de Tarso, le apareció el Señor diciéndole, ay, Saulo, 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 dura cosa te es dar coces al aguijón. Te estás autodestruyendo, te estás haciendo daño. Así hay mucha gente en las iglesias que se hace daño a sí mismo porque sencillamente no puede descansar en aceptar la perfecta voluntad de Dios y la manera provista para cumplirla. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.